Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Antes de comenzar, querríamos compartir contigo algunos materiales sobre el tema de hoy que podrían resultar de interés. En el chat te vamos a dejar los enlaces. Primera llamada. Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos en una nueva transmisión de El Constitucional que comienza hoy su segunda temporada y se sigue transmitiendo, por supuesto, a través de nuestra página de Facebook, Omar.Sar, por televisión abierta, a través de Onda Digital, canal 18.4 en Lima, por Cable Más, canal 791 y a través de la plataforma de LP Pasión por el Derecho, que es una entidad de referencia jurídica y brinda capacitación a miles de profesionales. El Constitucional, como siempre, es definitivamente un programa multimedia que se transmite por web, por redes sociales, por televisión abierta y también por cable. Le vamos a pedir que por favor nos dejen su like en esta transmisión, que se incorporen como colaboradores de nuestra página para poder llegar a más gente. Luego de nuestra presentación del tema que analizaremos hoy, vamos a entrevistar al doctor Alexander Carranza Reyes, que ha sido funcionario de la Cancillería peruana y es profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, donde además preside el centro de estudios de su especialidad. Así que vamos a desarrollar un poco el contexto, el marco constitucional de la competencia del Poder Ejecutivo respecto de las relaciones exteriores. Luego vamos a analizar un poco el tema de Ucrania y el de Palestina en paralelo. Y luego entrevistaremos al doctor Carranza. Vamos a comenzar con lo nuestro. El artículo 118 de la Constitución detalla las competencias del presidente de la República y en el inciso 11 establece que le corresponde dirigir la política exterior y las relaciones internacionales y celebrar y ratificar los tratados. Desarrollando esta previsión que se plantea en la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que le corresponde a este poder del Estado la competencia exclusiva para dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, además de celebrar y ratificar los tratados, como ya mencionábamos. Ahora bien, sobre este tema de los tratados, hay que precisar que el artículo 56 de la Constitución establece que cuando se trate de tratados sobre derechos humanos o que
estén relacionados con la soberanía, el dominio o integridad del Estado, la defensa nacional o las obligaciones financieras del Estado, son aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el presidente de la República. Entonces, hay que tener en cuenta que cualquier tratado que se fuere a celebrar y que involucre, por ejemplo, la soberanía, el dominio o integridad del Estado, a propósito de temas que han estado en discusión, cualquier tratado sobre esta materia tiene que aprobarse previamente en el Congreso, de acuerdo con lo que establece el artículo 56 de la Constitución. No cabe duda que el desarrollo y elaboración de la política exterior del Perú está concretamente a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que además representa al Estado en el ámbito internacional a través de los embajadores y cónsules que el Perú tiene en distintos países del mundo. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que, sin perjuicio de que el presidente conduce la política internacional del Estado, no tiene completa libertad para asistir a eventos que se desarrollen fuera del territorio peruano, ¿correcto? Y digo esto porque el inciso 9 del artículo 102 de la Constitución establece que constituye una atribución del Congreso, esta vez, la de autorizar al presidente de la República para salir del país. Entonces, el Poder Ejecutivo conduce la política exterior, lo hace concretamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero sin embargo el presidente no puede salir autónoma y unilateralmente del país. La salida del país requiere, en nuestra Constitución, la autorización previa del Congreso. Y de hecho, si el presidente de la República sale del país sin la autorización por resolución legislativa del Congreso, incurre en una causal de vacancia, ¿no? De acuerdo con lo que establece el inciso cuarto del artículo 113 de la Constitución. De modo que queda claro cuál es el marco competencial en el que se desenvuelve la política exterior del Estado peruano y el papel de los diferentes actores, ya que la dirige el Poder Ejecutivo, pero eventualmente también tiene intervención el Congreso. Vamos a ver ahora un poco el asunto en qué pasa en Ucrania. Estuvimos estudiando este problema, estuvimos siguiendo las noticias y las opiniones de los diferentes medios. En cuanto al tema, hay que comenzar recordando que Ucrania comenzó formando parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el bloque comunista que quedó conformado con posterioridad al fin de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ubicarnos un poco. Combatían, por un lado, aliados entre sí, Alemania, Japón e Italia, las potencias del eje, y combatían contra ellas aliados de un lado de Europa, Francia, que resistió la invasión, e Inglaterra, más los Estados Unidos en Norteamérica, más la resistencia de los países de Europa, pero por el este la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y finalmente, después de que triunfaron sobre los nazis, fijaron un muro que dividió Berlín en dos, y de la Alemania hacia el este quedaron los países que estarían bajo la órbita de esta entidad general de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bajo su órbita, aunque no perdieron su soberanía. Es decir, Polonia, la República Checa, o lo que era Checoslovaquia en ese momento, Hungría, Rumania, formaban parte del bloque comunista, incluyendo también a Ucrania, los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, etc. Muy bien. Tras la caída del comunismo, el muro de Berlín cayó en 1989 y el comunismo se desplomó en Rusia en 1991. Las ex repúblicas soviéticas, como Bielorrusia, por ejemplo, como Estonia, Lituania, Moldavia y también Ucrania, entre otros, se constituyeron como estados independientes en el 91. Desde su independencia,
la de Ucrania se produjo concretamente el 24 de agosto de 1991, estuvo en discusión la relación que mantendría con Rusia, ¿correcto? Y si se incorporaría como un aliado ingresando a la Unión Aduanera Euroasiática liderada por Rusia, o si por el contrario se firmaría el acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. Existía en Ucrania la tensión de si mantenerse próximo a la órbita rusa o si, por el contrario, voltear hacia sus vecinos europeos del oeste. Esta tensión sobre el futuro del país y si se aproximaría a Europa o eventualmente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que fue una organización defensiva que se organizó justamente contra Rusia, contra la Unión Soviética, y después de la caída quedó conformada, o si se mantendría en el ámbito ruso, es decir, esta tensión si voltearía hacia Europa y eventualmente a la OTAN, o si se mantendría dentro del ámbito de influencia ruso, generó conflictos internos en Ucrania que llegaron a convertirse en enfrentamientos armados y pretensiones independentistas especialmente intensas en la frontera ruso-ucraniana. Porque además, en esa zona, a diferencia de lo que sucede en el oeste de Ucrania, predomina el uso del idioma ruso y predomina la identidad cultural rusa, ¿correcto? A diferencia de lo que sucede en Kiev, la capital, que está más hacia el oeste, y lo que sucede en las provincias que limitan con Polonia y con el resto de los países de Europa por el oeste. En el 2017, Ucrania suscribió finalmente un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Pero se mantuvieron las protestas de los sectores prorrusos que tuvieron tensiones especialmente altas en la región fronteriza conocida como el Donbass, donde se encuentran las regiones de Donetsk y Lugansk. Rusia denuncia que existe una aproximación de Ucrania a Occidente y que esto supone una amenaza para su seguridad y una extensión del área de control de la OTAN hasta la misma frontera rusa, con la eventual posibilidad de que se instalen allí bases militares norteamericanas. Miren, vamos a mostrar un poco el mapa de Europa y la configuración que tenía antes y ahora. Si ustedes ven, hay una primera línea amarilla a la altura de Polonia, Rumania, Bulgaria, un arco amarillo. Ese arco amarillo era hasta donde llegaban las potencias aliadas de Rusia al fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Como verán, hay una segunda línea, esta roja, que son los países del Báltico, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Bielorrusia y Ucrania. Bielorrusia y Ucrania en ese orden de norte a sur. Este segundo anillo es el que dejaría de conformar el límite de la Unión Europea y de la OTAN si es que Ucrania se incorpora a ese grupo. Y la Unión Europea llegaría de estar aislada, Europa llegaría de estar aislada del mundo ruso a tener frontera limítrofe con él si es que Ucrania se incorpora finalmente a la Unión Europea. Un poco digo esto, miren el mapa como para tener una idea de cuál es la discusión desde la perspectiva geográfica. Por otra parte, la comunicación rusa denuncia que en Ucrania han proliferado grupos neonazis que se encuentran aliados y vinculados a los grupos nacionalistas ucranianos, recordando que en la lucha contra el comunismo los nacionalistas ucranianos se aliaron con los nazis cuando invadieron Ucrania primero y llegaron a entrar en Rusia y a poco estuvieron de llegar a Moscú, pero finalmente fueron derrotados en esta campaña hacia el este. Lo cierto es que Rusia dice existen potentes grupos neonazis en Ucrania que representan una amenaza también contra Rusia. Por el contrario,
el gobierno de Ucrania sostiene su pretensión de libre determinación y afirma que en modo alguno su aproximación a la Unión Europea supone algún tipo de amenaza militar para Rusia, ¿sí? Invoca su derecho de autodeterminación como nación si se integra o no a determinado bloque político, a determinado modelo económico, etcétera. Y que esto no tiene una consecuencia militar y que en modo alguno supone una amenaza para sus vecinos rusos. Sin embargo, también, como decíamos antes, existen grupos prorrusos en Ucrania, especialmente en las mencionadas regiones de Donetsk y de Lugansk, que ahora vamos a ubicar en el mapa, y estas declararon la independencia de su territorio con miras a hacer lo que hizo Crimea en el año 2014. ¿Qué fue lo que hizo Crimea? A ver, Crimea era una región de Ucrania que estaba al sur del país. Crimea primero desarrolló un estatus independiente y, siendo un estado independiente, solicitó incorporarse a la Federación Rusa. Esta fue la figura que siguió Rusia para incorporar Crimea en el año 2014. Donetsk y Lugansk estaban siguiendo ese camino. Generaron su estatus independiente, o su pretensión independentista al menos, y luego el plan naturalmente era solicitar la protección rusa, y de hecho la invasión militar rusa invoca justamente este fundamento de protección de aquellas nacionalidades que por cierto solo ellos reconocen, y que pueden ser objeto de represalias por parte del gobierno ucraniano. La tensión en Crimea finalmente se resolvió en el año 2014 con la firma de los protocolos de Minsk, que pretendían asegurar un alto al fuego por ambas partes y la creación de un estatuto especial para las regiones de Donetsk y de Lugansk, así como la realización de un monitoreo permanente de la frontera ruso-ucraniana. De hecho, la actual invasión rusa comenzó justificándose, como decíamos antes, justamente para la protección del derecho a la autodeterminación de estos nuevos estados independientes de Ucrania. Ahora bien, si el fundamento del ataque militar a Ucrania fuera solo la protección de la autodeterminación de estos territorios, entonces no se explica la ocupación rusa de la central de Chernobyl, el bombardeo de Kiev, la capital que está lejos de la región fronteriza, y otras medidas que ha adoptado en el oeste del país. Fíjense, vamos a ver un poco el mapa de Ucrania para poner en contexto estos fenómenos de los que estamos hablando. Verán tres áreas marcadas con líneas rojas. El área de abajo, el área del sur, es la de la península de Crimea. Esto hoy forma parte de Rusia porque ocurrió aquel episodio que narro de independencia y solicitud de incorporación a la Federación Rusa. Hoy esa área pertenece a Rusia. El área redondeada con una línea roja que está a la derecha en el mapa, hacia el este, son las regiones de Donetsk y de Lugansk que limitan con Rusia. Y el círculo rojo, que está en el centro del país, más hacia el oeste incluso, es la capital, Kiev. Entonces, si el reclamo ruso tuviera que ver con la protección de estados soberanos, reconociendo a Donetsk y Lugansk tal condición, pues no tendría ningún sentido invadir o bombardear Kiev, ¿correcto? Es decir, no cabe duda que es una agresión global contra Ucrania y no solo la protección de estados que pretenden mantener su identidad prorrusa. A los datos políticos y geoestratégicos que mencionábamos, habría que agregar el componente económico, ya que, por mencionar solo un hecho, la exportación del gas ruso a Europa, si bien tiene un gasoducto directo a través del mar, el proyecto Nord Stream 1, que estaba funcionando y que se había construido uno paralelo, el Nord Stream 2, que unía a Rusia y Alemania directamente, aunque todavía había problemas políticos para ponerlo en marcha, esta segunda parte del proyecto.
Sin embargo, además de ese gasoducto que pasaba por el mar, el ramal principal del gasoducto de la exportación a Europa pasaba por Ucrania. Y ese gasoducto que atravesaba Ucrania suponía para los rusos un gasto de unos 2.000 millones de dólares al año. Así que hay que tener en cuenta no solo el factor político, ideológico de los líderes rusos y de los líderes ucranianos intentando aliarse con la Unión Europea, el factor geoestratégico, es decir, esta zona de amortiguamiento del oeste respecto de Rusia, sino también el factor económico. Así que, en resumidas cuentas, tenemos una sociedad postcomunista en Ucrania, fraccionada con sectores vinculados cultural e históricamente a Rusia y otros inclinados a la alianza con Europa. 1. 2. Se trata de un espacio geográfico que, si establece una alianza sólida con Occidente, aproxima las potencias de este hemisferio hasta la frontera misma de Rusia, como mostrábamos cuando veíamos el mapa. Y la Federación Rusa, tercero, conducida por Vladimir Putin, ha demostrado su vocación expansionista desde que anexó militarmente la península de Crimea y que ahora va por las regiones del Donbass ucraniano primero y aparentemente por todo el territorio de ese país después. Recientemente se ha producido un ataque a la planta nuclear de Zaporizhia, cuya explosión podría producir unos resultados 10 veces más catastróficos que los ocurridos con Chernobyl, así que la situación es sumamente delicada. Hubo una incursión rusa que supuso un incendio en un edificio administrativo de la planta nuclear. Aparentemente los reactores nucleares no se han visto afectados, pero una explosión de la región podría ser catastrófica y podría tener consecuencias globales. Ya no solo devastadora para Ucrania, para Rusia, para Europa, sino para toda la humanidad. Por último, anotaré que en la vecina Bielorrusia, al norte de Ucrania, cuyo gobierno, dicho sea de paso, es aliado de Vladimir Putin, comenzaron ya unas tímidas conversaciones de paz entre rusos y ucranianos que por ahora no han arrojado más que modestos resultados de aproximación. Sobre la situación en Ucrania, la Cancillería peruana ha hecho pública su posición y sostuvo lo siguiente: la intervención de tropas rusas en Donetsk y Lugansk configura una violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Y además reafirma asimismo que la solución global y duradera del conflicto debe cautelar los legítimos intereses de seguridad de las partes dentro de los principios y normas de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Nos parece muy claro y correcto el llamado a la paz en Ucrania que formula la comunidad internacional. Nos parece muy justa su exigencia de respeto por el territorio ucraniano, incluyendo este comunicado publicado por la Cancillería peruana, pero sin embargo creo que el mismo tratamiento debería brindarse al caso de Palestina, que desde hace décadas es objeto de bombardeos y de ocupación de su territorio. Una historia exactamente igual. Fíjense. Lo que les vamos a mostrar ahora es el mapa de Palestina. El área que está muy clara, es decir, el área blanca, era el territorio palestino original. Y como ustedes podrán apreciar, dentro de ese espacio, ¿sí?, blanco, existen unas pequeñas manchitas verdes, unas manchas verdes en el límite, frente al mar, y unas manchas dispersas más hacia el este. Pues bien, esos son los territorios palestinos actuales. Todo lo demás ha sido ocupado por Israel. Y además son constantes y reiterados los bombardeos sobre el territorio palestino. Entonces, hay aquí una situación de la misma naturaleza que requeriría un tratamiento y un reclamo concordante, homogéneo, con el anterior, ¿no? Aprovechando
que el derecho a la integridad territorial de los estados ha cobrado actualidad, me parece importante que esta regla aplique también al caso de Palestina, que viene siendo ocupada desde hace décadas. Aprovechando el repudio que ha generado la ocupación militar y los bombardeos de los territorios ocupados de Ucrania, aprovecho para poner modestamente de relieve que el mismo repudio debería generar la ocupación militar y los bombardeos de los territorios ocupados en Palestina. Por nuestra parte, vamos a dejarlo aquí y después de la pausa vamos a conversar con el doctor Alexander Carranza Reyes, que es un experto en Derecho Internacional Público y nos va a ayudar a esclarecer esta situación. Ya regresamos. Soy Aneta Costa y te espero este viernes a las 9 de la noche en Las Cosas Claras, un programa donde hablaremos de política y de todo lo que está pasando en nuestro Perú. Las Cosas Claras, viernes 9 de la noche por Onda Digital Perú. Todos los martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú. Los espero. Hola a todos, soy Elena Pérez Vargas y los invito a ver todos los martes de 8 a 9 de la noche Panorama Público por Onda Digital Perú, con las entrevistas y análisis a los temas políticos, sociales del acontecer nacional e internacional. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, Panorama Público. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Muy bien, muchas gracias por seguir acompañándonos. Vamos a conversar ahora con el doctor Alexander Carranza Reyes, que como dijimos ha sido funcionario de la Cancillería peruana y es profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, donde además preside el Centro de Estudios de Derecho Internacional Público. Vamos a hablar con el doctor Carranza, que nos va a ayudar a esclarecer esta situación. Doctor Carranza, muy bienvenido al Constitucional. Le agradecemos por compartir sus opiniones con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Omar. Encantado de estar en esta tribuna y listos para analizar un problema que, claro, preocupa mucho y además tiene tantas aristas que se entrelazan unas respecto de las otras y finalmente en alguna ocasión terminamos no entendiendo la realidad del problema. Uh-huh. La ocupación militar del territorio de Ucrania, Alex, ¿se encuentra justificada a la luz del derecho internacional? Esto es lo primero, es decir, ¿es una medida legítima, protege legítimos estados independientes o no es así como plantean los rusos? Mira, Omar, acá tendría que empezar separando papas con camotes, como dirían nuestras abuelas. En primer lugar, ¿cómo y por qué nace el derecho internacional público? El derecho internacional público nace por la necesidad de evitar que en la conflagración cotidiana, estoy hablando de los inicios de la civilización, etcétera, terminen matándose todos. Entonces, eso lo conocemos a partir de las relaciones internacionales como el realismo. El uso de la fuerza es ponderado a través de los contingentes militares de cada uno de los pueblos que
donde se encuentra. Pero como esto era una rutina de permanentes ataques, entonces dijeron, tenemos que ponernos de acuerdo, porque así nos vamos a matar todos. Y llega el idealismo. Y el idealismo llega a construir instituciones capaces de ser la antesala a la guerra, antesala al conflicto, antesala a la violencia. Y entonces se gestan sendos cenáculos en virtud del cual las partes puedan establecer un diálogo previo a un estado bélico. ¿Cómo es que estas organizaciones, estos cenáculos se vertebran? A través de la voluntad. Y no es sino a partir, después de la paz de Westfalia, o con la paz de Westfalia, que es el origen de lo que nosotros ahora ya conocemos como los estados y el primer sistema internacional, aparece estos estados, y junto a estos estados aparece el concepto de la voluntad. Para un grupo de países formar parte de una organización, requisito importante, la voluntad. En pocas palabras, Omar, si no hay voluntad, no hay derecho. Correcto. Ahora bien, a que se interrumpa. Ya. Ahora bien, las regiones fronterizas con Rusia justamente lo que invocaban era un proceso independentista y su voluntad de incorporarse a la Federación Rusa. Este es el argumento ruso. Los ucranianos lo que dicen, eso no es más que política prorrusa que pretende independizar una fracción del territorio ucraniano. Por eso preguntaba si la ocupación militar del territorio de Ucrania resultaba justificada a la luz del derecho internacional. No justifica a la luz del derecho internacional. Evidentemente se organizan los estados y lo primero que hacen es poner un stop y dicen no a la violencia. Acá no va a haber violencia de ninguna clase, y antes de ir a la violencia hay sendos mecanismos de diálogo. Y con la nación, el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, te pone el cerrojo para evitar la violencia. No solamente eso, sino la proscripción del uso de la fuerza, a no ser que esté justificado a través de la misma Carta de Naciones Unidas. Entonces, respondiendo frontalmente a la pregunta, no, esto no es así. Pero entonces tú me dirás, ¿y por qué entonces se da eso? Porque este es un sinsentido. Bueno, se da esto porque alguien comenzó rompiendo las reglas. Claro. Y cuando alguien comienza a romper las reglas, entonces se crea la desconfianza. Al crearse la desconfianza viene todo lo que se está dando. Lo que está pasando acá no es otra cosa, Omar, que a partir del año 93 el desconocimiento, y acá yo no he venido nosotros somos académicos, y le hemos venido nosotros a pasarle la mano a los Estados Unidos, o pasarle la mano a Rusia, o a los aliados de los Estados Unidos, o a los aliados de Rusia. Estamos viendo cosas objetivas. Y el objetivo es que a partir del 93 la política norteamericana entró, yo creo que ya en su proceso de descomposición, como un hegemón, y entonces comenzaron en una línea de política exterior errática. Y comenzaron a tomar decisiones, y ahí tienes el primer evento de 1993 con la invasión a Irak. Entonces, ¿eso fue ilegal? Por supuesto que fue ilegal. Entonces tú me dirás, ¿y cuando Irak invade Kuwait? No, porque ahí contó con la anuencia del Consejo de Seguridad, que te daba toda una normatividad, que te decía muy bien, dentro de mis prerrogativas como garante de la paz y la seguridad internacional, vamos a entrar a Kuwait, a liberar a Kuwait de los iraquíes. Eso está muy bien. Pero lo que no estuvo bien es lo que pasó después. Se saltaron el marco de la ONU y empezaron las tropelías. Tú, en tu relato de presentación temática, muy bien señalabas cómo la Unión Europea y la OTAN fueron avanzando después de una promesa que le hicieron a Gorbachev y a los restantes gobernantes de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y además rusos. Y comenzaron a avanzar, entonces hasta el punto que los rusos comenzaron a sentir que los occidentales lo respiraban en la nuca. Y ese es cierto, a ver, vamos, es un dato de la realidad que los países que forman parte de la OTAN se han ido aproximando a la frontera rusa.
Hoy llegan hasta Polonia. Correcto, es decir, la OTAN llega hasta Polonia. Es decir, hoy describíamos el mapa de Europa con 2 arcos, ¿no? Es decir, el de los países bálticos más Ucrania más Bielorrusia, que constituían el bloque inmediato a la frontera rusa, y un bloque posterior con Bulgaria, Rumania, Polonia, etcétera. Buena parte de estos estados de ese primer arco forman hoy parte de la OTAN. La incorporación de Ucrania llevaría a la OTAN hasta la frontera de Rusia. De eso no hay discusión. Exacto. Y empezaron los coqueteos en el 2013, cuando comenzaron a acercarse. Al principio, Ucrania, también muy inocente, comienza a acercarse un poco en el 2013, pero claro, es frenado Yanukovych en el acto, porque era un acercamiento más comercial, pero tú sabes que abres el boquete y entras con toda la fiesta. De manera que eso de comercial era y después ya estabas adentro en la OTAN, así que eso no había vuelta que darle, y ahí se frenó la cosa. Putin entendió que ya la avanzada estaba muy en serio, y a partir de 2014, en el 2014 ya comienza a desencadenarse todos los acontecimientos que tú muy bien has relatado, ¿no? Pero el 2014 es un año clave. Sí, claro, claramente. Ahora bien, querría una reflexión sobre esto, Alex. Las autocracias son sin duda peligrosas para los pueblos que las sufren, ¿no? Y por autocracia estoy pensando claramente en el gobierno ruso y en Vladimir Putin. Pero también parece que son una amenaza para la paz mundial. No quiero establecer un paralelo directo con Hitler. La publicidad ucraniana así lo ha hecho. Habrán visto un meme muy popular que se ha circulado muchísimo, donde Hitler acaricia a su cachorro, ¿no? Ok, con el rostro de Vladimir Putin, claro. Ahora bien, pero sin embargo, lo que no puede descartarse y dejar de observarse es que las autocracias son peligrosas para la paz mundial, ¿no? Es decir, no solo son peligrosas y son agresivas para los pueblos que las sufren, sino también son peligrosas para la paz. ¿Qué dices? Son peligrosas para la paz, por supuesto que son peligrosas. Las autocracias son como los monstruos, ¿no? Acordémonos todos como el gran Leviatán. Y estos grandes monstruos, para permanecerlos en quietud, necesitan grandes cadenas, que son las normas, que son los tratados, que son los organismos internacionales, que son el respeto a los principios de derecho internacional general, etc. Cuando tú al Leviatán le quitas las cadenas, el monstruo sale. El Kraken sale y destruye a todo a su paso, como lo estás viendo en las ciudades de Ucrania. A todo lo que está a su paso, a todo lo que se mueve, porque llega un momento en que la guerra quirúrgica llega hasta cierto punto. Sí. Después te entusiasmas y comienzas a asuntar por donde sea la bomba. Después se acabó la cirugía y ya. Por eso decía, por eso mostraba en el mapa dónde está Kiev. Porque digamos, si el reclamo era sobre la independencia de Donetsk y Lugansk, que están en la frontera con Rusia, ok, podríamos entender una invasión de ese territorio, pero no un bombardeo de Kiev, que está en el medio del país a centenares de kilómetros de allí. Ahora, fíjate, tú has mencionado algo muy interesante, y inclusive lo has mencionado 2 veces con un detalle esclarecedor. Has mencionado la zona del Donbass, y en la zona del Donbass está Donetsk y Lugansk, como bien lo has reseñado. El modelo Donbass es exactamente al modelo Georgia. Claro, esto que estás viendo acá fue exactamente lo que pasó en Georgia. Esta historia ya ocurrió. Esta historia ya ocurrió. Sí, claro. Y dio resultado, entonces todo lo que da resultado hay que repetirlo. Y entonces lo han dio repetido. Un resultado parcial, porque al fin y al cabo Georgia quedó como más o menos desmembrada, porque digamos, los grupos prorrusos solicitaron su incorporación a Rusia y están ahí en un estatus intermedio, pero Georgia ha conservado su identidad nacional, por decirlo de alguna manera. Pero no te olvides que en la zona tomada por los rusos en Georgia, sí, anexaron Abjasia y Osetia del Sur, reconocidas por las potencias como Bolivia, Nicaragua, etc. Y es la yugular del paso del petróleo. Y ahí hago relación. Por eso decía que no solo un problema geoestratégico, sino también un problema económico. Aquí atrás, si no es cerrar los ojos, ¿no? Es decir, no entender las cosas o no querer entenderlas. Exacto. Eso tiene un nombre.
todo esto tiene un nombre, Nord Stream 2. Se acabó. Lo mencionaba. 2.000 millones de dólares para aclararle a la gente que nos escucha, hay un gasoducto que actualmente funcionaba, que era Nord Stream 1, y se ha construido un Nord Stream 2 que iba a puentear el paso del gas por Ucrania eventualmente. Pero, digamos, se construía un nuevo gasoducto que unía Rusia con Alemania, que era el Nord Stream 2. Nuestros seguidores nos preguntarán, bueno, Nord Stream 2, ¿y qué es eso? Bueno, olvídense del nombre que puede ser un poco complicado. Vamos al detalle. Resulta que es un gasoducto. En Europa, si no tenés gas, te mueres de frío y ya está. En Ucrania, por ejemplo, en estos momentos se están cortando el abastecimiento de gas y no solamente en las bombas. Ahora han dicho, bueno, mejor que bombas, estamos gastando bombas, mejor cerremos los gas y la gente se va a morir igual de frío. Se acabó el problema. Tienes un hipotermia y se fue todo. No has gastado una sola bala. Así te lo pongo de crudo. Entonces, el gas, a partir de este gasoducto que se ha construido, pasaría directamente de Rusia a Alemania y de Alemania se redistribuiría en Europa. Eso es una herramienta importantísima para los rusos como mecanismo de penetración política para el resto de Europa. Estados Unidos se opuso el año pasado, y recordarán ustedes, en todos los idiomas. Intervino Italia, intervino Francia, prácticamente se iban a agarrar a las manos. Hasta que se dio una salida más o menos tranquilizante, pero no se resolvió el problema sino hasta ahora, porque el problema es ahora. Los Estados Unidos están vendiéndole el gas ahora, del gas que debería ser vendido por los rusos, pero hay un detalle. El transporte de los Estados Unidos del gas hasta Alemania eleva los costos exponencialmente y por eso tienes ahora la disparada del gas, aparte de la disparada del petróleo. Naturalmente. Alex, el rechazo que genera la invasión y el bombardeo de Ucrania por Rusia ¿es comparable con la ocupación y el bombardeo de Palestina por parte de Israel? Es comparable en cuanto al esquema, en cuanto a la magnitud no. No, claro. Okay. Fíjate, mira, estamos hablando nosotros, fíjate, de varias cosas junto, y nos están escuchando tus gentiles televidentes y seguidores. Y fíjate que no hemos mencionado a un actor que está sentado de palco con su Coca-Cola y su cancha, viéndonos cómo hablamos. Y es de China. Entonces, así como hay un Nord Stream 2, así hay una ruta de la seda. Y entonces, si tú juntas los dos escenarios, estás configurando ya un bloque euroasiático. Lo estás consolidando, lo estás amalgamando, le estás dando algunos visos, porque ya el mundo comienza a configurarse de una manera distinta. Ahora, respecto al tratamiento que ha tenido, por ejemplo, el pueblo palestino, para ser reconocido como Estado simplemente, ¿no? Y ha tenido que ser país por país, porque las Naciones Unidas, como tú sabes, no le van a dar a través del Consejo de Seguridad, quién es el que establece el reconocimiento de los estados, ese reconocimiento. El Perú y casi la mayoría de los países latinoamericanos ya dan el reconocimiento. Pero cada vez que avanzaba en la tarea, Palestina le salía otro requisito más, y entonces tú decías, bueno, y cuando acabe esto, ¿no? Yo y además hay múltiples resoluciones de las Naciones Unidas de reconocimiento de la situación en Palestina, de la condena del establecimiento del muro, de la condena de la ocupación, de la condena de la proyección de la ocupación israelí. Violación de derechos humanos, que también es bien complicado, ¿no? Entonces, claro, a eso vamos cuando generas tú una desconfianza, cuando el derecho ya comienza a recular, cuando el derecho comienza a retroceder, cuando el derecho comienza a ser calculado desde el poder y comienza a ser empleado no como un mecanismo para disuadir, sino como un mecanismo político para lograr pretensiones específicas. Ahí el derecho ya dejó de funcionar. Entonces ya no existe confianza y por lo tanto, al no existir confianza no hay voluntad. Y si no hay voluntad, Omar, nos agarramos a las manos. No hay otra. Claramente. O sea, tú me dirás el derecho internacional humanitario, claro, eso va a venir y esperemos que venga, porque acá lo que está pasando no tiene nombre, es una tropelía de la peor magnitud, sobre todo con personas, con civiles que no tienen nada que ver con niños, con hogares que se encuentran en este momento pues al borde
sendos traumas. Claro. Y tú ¿no? mencionabas el control de la energía, y una de las primeras maniobras que realizaron los rusos, además de ocupar el territorio, fue la de ocupar las plantas nucleares, ¿no? Empezando por Chernobyl, aquella que provocó una explosión nuclear en el año 86. Y que además, a la misma usanza rusa, se guardaron el secreto en todos los idiomas. O sea, pensando que guardando el adorno roto bajo de la cama, nadie se iba a dar cuenta. Entonces, esa es la típica. Cuando comenzó los efectos de la explosión nuclear, entonces ya tienes tú un dantesco fenómeno. Y la información es cruzada y la información es confusa. Ahora te voy a decir algo. El presidente de Ucrania es un presidente muy hábil mediáticamente hablando. Entonces, claro, él está jugando también su partido aparte porque acuérdate que está solo, de alguna manera, ¿no? Está logrando y presionando, que es bastante decir, a la Unión Europea, a los Estados Unidos. Y está presionando su incorporación inmediata ahora. ¿Tú crees que vaya a lograr la incorporación de Ucrania a la Unión Europea en este contexto? Yo creo que eso significaría la guerra, ¿no? Yo creo que eso sería muy complicado. Yo creo que sería muy complicado. Yo creo que fíjate, los rusos son duros negociadores. Yo creo que desde Nikita Khrushchev hasta la fecha, el servicio exterior y el mecanismo de negociación ruso es igual al sistema y al esquema de negociación soviético. Es súper duro. Te van a llevar a ti, te van a agarrar de las amígdalas y te van a elevar a todo lo que puedan y te van a sacar todo lo que puedan. Y ellos saben que tú no vas a poder resistir mucho, pero igual te van a subir. Y en algún momento, ¿no? Cuando ellos obtengan la máxima ganancia, como cuando tú haces y vas al regateo con algún comerciante, hasta que saques la máxima ganancia, vas a bajar el nivel de la tensión. Eso es el esquema tradicional de negociación ruso. Entonces están llevando un desgaste a Estados Unidos, que no es un desgaste solamente político, sino es un desgaste económico, comercial, porque definitivamente las sanciones aplicadas a los rusos le está corriendo factura ya. Y en pocos meses lo va a terminar de balancear. Pero no te olvides que los Estados Unidos tienen un problema de déficit también grande. Y además no te olvides de algo más. Se acercan elecciones en los Estados Unidos. Eso, aunque te parezca mentira, equivale exactamente a haber rechazado la salida que propuso el presidente Belaúnde a Margaret Thatcher para poner fin a la guerra de las Malvinas. Y como Margaret Thatcher estaba decaída, había que seguir con la guerra, querido Omar. No había forma. Si Thatcher quería seguir en el gobierno, tenía que liderar la guerra. Tan exactamente igual lo que hizo Galtieri con las Malvinas. Estaba yéndose a picada y dijo, tomamos las Malvinas y ya está. En 5 minutos tenías a toda Argentina como líder a Galtieri. Ok, entonces hay que tomar en cuenta también el factor político de los grandes actores no solo de la región, sino los grandes actores geopolíticos globales. Es decir, Estados Unidos y su coyuntura política, China y su coyuntura y sus pretensiones económicas, más la situación política del propio Putin en Rusia y del gobierno ucraniano. Así más el actor de la Unión Europea, porque digamos, a la hora de evaluar si debía incorporarse o no a Ucrania, tú no tomaste en cuenta razones de orden sobre la autonomía, la independencia, la voluntad del Estado, olvídate, es decir, no, es peligroso, supone una guerra total, eso es todo, esa fue la razón. ¿Te acuerdas tú de aquel personaje ilustre que fue una figura importantísima francesa, antes de la paz de Westfalia, el cardenal Richelieu? Uh-huh. El cardenal Richelieu, que se le acuña a él una frase muy importante, que además ha sido el faro que iluminaba a todo el mundo desde esa fecha, es la raison d'etat. Uh-huh. La raison d'etat. Es decir, la seguridad nacional, los intereses nacionales. Entonces, eso marca todo.
a mí no me vengas a hablar de cuestiones. Está muy bonito todo lo que tú me digas, pero acá estamos hablando de la supervivencia del Estado. Claro que sí. Y de eso se trata. Y en este contexto, ¿cuál es tu evaluación, y con esto vamos terminando, cuál es tu evaluación de la política exterior del Perú como actor internacional? Mira, este último quinquenio ha sido un quinquenio perdido. Ha sido un quinquenio donde no ha habido dirección, donde los mensajes de política exterior que la Constitución le asigna al señor presidente de la República han sido unos más confusos que otros, y terminamos en el sol de hoy con un mensaje más confundido todavía. Y no solamente un mensaje confundido, sino que además no claro respecto a Venezuela, no claro respecto a Nicaragua. Entonces hay un excesivo fraseo aterciopelado, ¿no? Afrancesado, cuando nos referimos a esos países, y preferimos no irnos por el otro lado y decimos, bueno, sí, pues son países que están en un proceso, ¿no?, de reencontrarse, en fin, etcétera. Y además, que no hace muy bien a la definición de la tradición de Torre Tagle. Por supuesto, los funcionarios de Torre Tagle, como tú sabes, son funcionarios de carrera y son los que ponen en práctica la decisión del señor presidente de la República en materia de política exterior. No es que ellos estén haciendo esto, ellos simplemente por mandato de la Constitución están poniendo en práctica lo que le dicen, ¿no? Entonces, el problema es que el presidente de la República, al ser un régimen presidencialista, orienta de alguna u otra manera el tema. Ahora, y además tiene sentido porque toda vez que la ciudadanía elige de modo directo al presidente y el presidente representa a la nación, entonces en ese sentido tiene lógica que conduzca la política exterior del Estado, lo que supone la representación mayoritaria en esa. Claro, el problema es que cuando la gente va a votar, no se da cuenta que existe ese escenario. Y ni siquiera el candidato a la presidencia lo conoce tampoco. O sea, recién llega, se posiciona y dice que también tengo que hacer eso, sí, y el otro también, wow. Entonces esto es increíble. Entonces, eso es un poco el tema. Y sí es importante dentro de nuestra política exterior recuperar la firmeza respecto a temas de soberanía, respecto a temas de derechos humanos, ¿no? Y todo lo que eso representa, Omar. Además de ejercer, y la Constitución lo dice claramente, tú eres un especialista, en sendas políticas de fronteras, de desarrollo e integración fronteriza, cuidado. Entonces, nosotros hemos tenido un éxito interesantísimo con el Ecuador, y es un éxito que es estudiado a nivel del mundo, ¿no? Similar al de Francia con Alemania. Es un modelo muy exitoso, pero volvemos nuevamente, como dirían los norteamericanos, este es un confidence building. La confianza se construye, pero no se construye en base a voluntades. Y acá lo que estamos viendo es que las voluntades están cada vez más ausentes, pero sin embargo hay algo que para finalizar de repente esta intervención, que nos puede dejar relativamente tranquilos. Todos saben que si uno aprieta el botón, nos vamos todos. Sí, claro. Sí. La destrucción es asegurada. La Cuarta Guerra Mundial está claro que va a ser con piedras y palos. Un estudiante me decía, profesor, yo no me quiero morir ante una guerra nuclear. Dije, qué tonto, le dije, porque deberías de querer morirte, porque tú no sabes si sobrevives, cómo vas a sobrevivir, ¿no? Porque sí. Los efectos de una devastación nuclear es terrible. Profesor Alexander Carranza Reyes, muchísimas gracias por sus explicaciones, por brindarnos su conocimiento, y nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias, Omar, por tu invitación, y a todos tus seguidores un gran abrazo, y esperemos que esto tenga una pronta solución. Gracias. Dios mediante. Cuídate. Muchísimas gracias. A ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden apoyar nuestro trabajo incorporándose como colaboradores de nuestra página omar.sar. Tómense ahora un segundo para dejar su like en esta transmisión y los esperamos la semana próxima en un nuevo programa de El Constitucional segunda temporada. Un abrazo. Ya nos vemos.